Cuando quieran, yo creo que ya podemos iniciar, que estamos todas y todos. Ya. Entonces, iniciamos y hago la presentación. Muy bien. Ok. Muy buenos días a todas, todos, todes. Pues les damos de nuevo la bienvenida y las gracias por estar en esta tercera sesión del semillero. Les contamos un poco. El Semillero Internacional de Estudios Visuales es un espacio que a manera de red nos ha permitido compartir y reflexionar sobre la importancia de lo visual y de la visualidad como práctica en diálogo con la producción de imagen, la cultura visual y el espacio virtual. La expansión de estos ámbitos se ha vuelto para nosotros algo complejo e impacta de manera sustancial, digamos, nuestros modos de interactuar y sobre todo de conocer y de ser en el mundo, ¿no? Por eso la importancia de crear estos semilleros y sobre todo también, digamos, de encontrarnos en este sentido de norte-sur, ¿no? O sea, ese diálogo necesario de norte-sur para poder repensar una problemática que de alguna manera nos atraviesa, pero de manera situada. Y bueno, para no darle más preámbulo, en esta ocasión, digamos, nos convoca la charla de Juliana Casano, ¿no? Que ahorita ya la van a presentar, que nos invita a reflexionar sobre el escenario mediático audiovisual a partir del cual es posible pensar las telenovelas como un producto cultural dentro de la industria global de contenidos audiovisuales. Se trata de un tema que al menos en América Latina, digamos, ya sé que en distintos lugares, pero en América Latina nos atraviesa de manera, digamos, muy sustancial y su abordaje, pues nos permitiría comprender su pertinencia, transformación e impacto cultural. En este sentido, me parece fundamental que sobre todo el estudio, digamos, de las novelas desde lo visual, pensando, por ejemplo, en los trabajos que se han hecho desde los estudios culturales y cómo atraviesan los estudios culturales con estas prácticas visuales, nos permite también ver la complejidad sociocultural, ¿no? Que en estos contextos nos invitan, digamos, a reflexionar y sobre todo a repensar nuestros diálogos. Repito, no solamente del sur-sur, sino desde un norte-sur tan necesarios para, digamos, para nuestras instituciones y sobre todo para pensar también el papel de las universidades frente a este replanteamiento de las disciplinas, ¿no? Y de los campos de conocimiento. Entonces, sin más, le doy la palabra a Dalila, si no me recuerdo, y pues muchas gracias. Sí, muchas gracias, Areli. Entonces voy a presentar a la doctora Juliana Casano. Es un placer tener con nosotras a Juliana hoy. Juliana Casano es profesora principal del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es doctora en Sociología de la PUC, tiene un magíster en Estudios de Género, también de la PUC, y licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Lima. Sus líneas de investigación son comunicación y género, representaciones sociales y ficción televisiva, consumo de medios, análisis de televisión, del broadcast al streaming y narrativas transmedia. Es investigadora también del grupo de investigación PUC, Observatorio Audiovisual Peruano, del grupo de investigación Sello América Latina y de la Gender and Communication Section del grupo internacional IAMCR del Mass Media and Popular Culture del LASA. Entonces, hoy nos presenta una reflexión titulada La telenovela en tiempos de streaming y mercados globales. Así que muchas gracias, Juliana, por su presencia y le damos de nuevo la bienvenida en este semillero y le dejamos entonces la palabra. Muchísimas gracias, Dalila. En primer lugar, quiero agradecerles. Es la primera vez que nos vemos, que nos encontramos en este espacio
en virtual también. Pero agradecerle a Dalila, a Eva, a Yasmín, Areli, Alison por la invitación, por la coordinación que se hizo. Em, Voy a compartir, he preparado una pequeña presentación. Yo necesito tener como estas guías y además pensando que es una presentación que simultáneamente se está viendo en París y en América Latina, pues esto nos puede permitir también ver algo de la visualidad. Dos cosas que quisiera decir antes de empezar, digamos, a correr la presentación. Uno, Areli mencionó esta idea de el conocimiento situado. Entonces, lo primero que tendría que decir es que observo la telenovela desde una mirada de género, ¿no? Veo en la telenovela representaciones de lo femenino, de lo masculino, de lo no binario, digamos, cómo estamos siendo representados. Es un poco mi punto de partida. Lo segundo, lo miro desde el sur, evidentemente. Estoy en el Perú, en Lima, entonces eso también. Y lo miro desde mi condición de eh, mujer, digamos, femenina, cis. Entonces hay como elementos ahí que son importantes. Eh, Observo la telenovela en primer lugar porque la telenovela es probablemente uno de mis productos favoritos, ¿no? O sea, amo la telenovela, crecí con la telenovela. Areli decía, en Latinoamérica la telenovela nos atraviesa y efectivamente, yo crecí con la telenovela y la telenovela después como comunicadora audiovisual y desde la maestría, bueno, se convirtió en mi objeto de estudio. Voy a plantearles como una hipótesis, ¿ya? Es una hipótesis con la que yo trabajo mucho sobre la telenovela y no necesariamente es porque vayamos a encontrar respuestas y únicas, pero la telenovela para mí es la telenovela de este siglo, del siglo XXI. Es un producto cultural femenino que pone en escena afectos, emociones, sentimientos, pero también los retos, las desigualdades, la sujeción, la violencia, los sacrificios que las mujeres enfrentan. Por lo menos en América Latina, en algunos países, México, Perú, Chile, Brasil, eh, en este conjunto de producciones, las mujeres son inicialmente sumisas o violentadas, pero logran un recorrido identitario hacia la libertad y la autonomía. Estas representaciones en nuestros países están configurando un nuevo espacio de disputas de poder simbólico, ¿no? Y estas disputas hoy también han ingresado a las plataformas de streaming. Entonces, vamos un poco he preparado, digamos, la presentación. Voy a hacer un recorrido por algunos fundamentos teóricos, algunas definiciones sobre telenovela y luego voy a tomar un caso en particular para desarrollar la parte del streaming. A nivel de fundamentos teóricos, trabajo con tres grandes, digamos, piezas. Primero es que la telenovela es un espacio de generación y reproducción de representaciones sociales de género, un lugar de arraigo cultural, simbólico, donde también encontramos claves para entender nuestra propia identidad, con las cuales, por lo menos, las mujeres, adolescentes, niñas, podemos, digamos, tener como un espejo donde ver algunas cosas. El concepto de representaciones sociales, lo que más me interesa es sobre todo desde Stuart Hall, trabajo la lógica de que son clústeres discursivos, es decir, procesos, productos que organizan significados sociales. Eh, de hecho, Tania Rodríguez, académica mexicana, dice que estas elaboraciones además no son elaboraciones fijas, sino que son elaboraciones que se van transformando en el tiempo, ¿no? Pero que tienen ese carácter común de significados compartidos. Y finalmente, la tercera pata, que es la de género, yo la trabajo desde Joan Scott y Enrique Gómez. ¿Por qué desde Scott y Gomaris? Porque Scott dice que
el género es una construcción sistémica que atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todos nuestros espacios. Y en el caso de Gomaris, Gomaris lo que plantea es que los sistemas de género no habla de género, sino de sistemas. Son conjuntos de prácticas, representaciones, normas, valores que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual. En ambos conceptos, esta idea de lo visual o de o sea, podemos enganchar lo que ellos definen con este aspecto de lo visual, ¿no? ¿Por qué observar, digamos, objetos visuales? La telenovela es un objeto social. O sea, la telenovela es lo que ven nuestras abuelas, nuestras madres, lo que vemos nosotras mismas, nosotros mismos, nosotros mismos. Pero la telenovela es más que eso, es un objeto social, es un hecho social. El melodrama, la telenovela se inscribe en el género narrativo del melodrama y el melodrama es un relato de la denominada cultura de masas que desde el inicio estuvo vinculado históricamente a la mujer. A partir del siglo XIX con los folletines, las novelas románticas, ¿no? Los manuales. Es un relato además que se inscribe en una base altamente moral, es decir, mujeres buenas, hombres buenos, mujeres malas, hombres malos. Originalmente es muy heteronormativo, hay mujeres y hombres nada más. Luego vamos a ver que eso cambia. Me gusta una definición de Jesús Martín Barbero y de Peter Brooks que trabajan la lógica del melodrama como el gran relato de la conciencia moderna en América Latina. Porque eso significa que los relatos melodramáticos en América Latina han sido el espejo en el cual las y los latinoamericanos hemos podido vernos de cuerpo entero, ¿no? Con nuestros valores, nuestra historia, nuestros problemas. Luego tenemos que, tomando a Jesús Martín Barbero, digamos, parte de su teoría, la telenovela tenemos que entender que se construye desde tres espacios o tres dimensiones. La cotidianidad familiar muchas veces, la temporalidad social, en qué tiempo nos ubicamos. Esto puede ser complicado, pero en realidad es como sencillo. Para empezar, para mí son las 11:00 y pico de la mañana, en París son las 5:00 y pico de la tarde, en México es probable que sean las 10:00 y pico del día. Entonces, cada una de nuestras sociedades tiene de alguna manera no solamente tiempos efectivos, digamos, de trabajo, sino tiempos sociales que pueden ser distintos, ¿no? Y finalmente, la tercera dimensión es la competencia cultural. ¿Desde dónde vemos la telenovela y qué encontramos en la telenovela? Mi planteamiento es que la telenovela es un producto generizado, femenino, doméstico, íntimo. Christian Gledhill, en un texto del 2003, dice que la telenovela, o sea, que otros productos también, pero que principalmente el melodrama y la telenovela son productos que en el tiempo se han ido generizando, es decir, marcándose por esta dimensión sistémica de lo masculino, lo femenino, ¿no? Las identidades sexogenéricas. Y en este proceso, entonces hay características, clasificaciones, componentes que se van a reiterar y van a dar forma también a los productos. Finalmente, en la telenovela latinoamericana, turca o coreana, desde mi trabajo, yo observo que hay una relación muy fuerte con un mundo que es muy patriarcal, ¿no? Gira alrededor del mundo doméstico y de las emociones. Esto es un poco la base de trabajo. Las y los autores latinoamericanos coinciden ya como un poco de historia en que la telenovela es nieta del folletín, ¿no? Es hija de la radionovela y la fotonovela. Las y los latinoamericanos, aunque en Francia se producían también fotonovelas en la década de los años 60 y 70, porque en realidad la fotonovela surge en Italia, ¿no? Y el Chascas Valenzuela señala que lo que hoy conocemos como
telenovela nació en Cuba en su primigenio origen radial. Y esa historia fue El derecho de nacer. Eh, Vamos a ver un poco ya algunas definiciones y entro al caso. La telenovela es un hecho actual, ocurre ante nuestros ojos, dice José Ignacio Cabrujas, maestro venezolano, sobre la cual no nos hacemos demasiadas preguntas, porque la telenovela está vinculada a la vida misma. La telenovela le permite a les espectadores ver su vida con sus miserias y virtudes, pero magnífica y elevada ante sus ojos. Cabrujas insiste también, o digamos, añade que es el único relato que las y los latinoamericanos miramos, oímos de nosotros mismos. La telenovela es el más fabuloso instrumento de comunicación que hemos inventado. Nos pertenece. Esto en un texto que se llama Y Latinoamérica inventó la telenovela, porque es un relato muy latinoamericano en su origen, ¿no? En nuestra creación, y por eso estamos hablando con todas y todos las y los latinoamericanos cuando escribimos una telenovela. Nora Maciotti, investigadora argentina, dice que la telenovela es un vocabulario colectivo que compartimos las y los latinoamericanos, que aporta, de hecho, un glosario, dice que podemos activar, compartir, discutir, poner en tensión, pero que aporta a nuestra identidad cultural. Ella añade que toda telenovela presenta una historia de amor imposible, un mundo bipolar donde el bien y el mal se enfrentan. Vamos a ver cómo esto del mundo bipolar se mantiene. Pues, Cecilia Absat, investigadora argentina, nos invita a pensar las telenovelas desde las aventuras épicas de caballeros, solo que, dice Cecilia Absat, en este caso, en el caso de la telenovela, la heroína es una mujer, ¿no? Es una mujer que va a recibir o va a decidirse por un mandato que va a desencadenar todo un recorrido que es identitario porque la telenovela, digamos, es una forma que se sostiene en un aceptar, negociar o enfrentar relaciones y mandatos sociales. Todas las imágenes, por cierto, que acompañan son imágenes tomadas de distintas telenovelas portuguesas, chilenas, mexicanas, peruanas, brasileras. Omar Rincón, académico colombiano, plantea que la telenovela ha estado a cargo de nuestra educación sentimental, es decir, cómo amamos, cómo vivimos, la pasión, la tragedia, la comedia, está de alguna manera, digamos, la telenovela nos ha dado este, mm, algunos elementos para esa forma de performar nosotros nuestros propios afectos. La telenovela, dice, se ha hecho cargo de nuestras identidades y también de nuestros traumas. Para saber quiénes somos, debemos también mirarnos en sus historias. El resultado es un continente cuya memoria común es un melodrama, una lucha por ser reconocidos, una búsqueda por descubrir de dónde venimos y quiénes somos. El peruano Eduardo Arensen define la telenovela como un formato televisivo que consiste en un relato de ficción de corte sentimental, continuo, entrelazado, no menor de 20 capítulos, con un final previsto, personajes estables y un manejo gradual de la expectativa. Por su parte, José Ignacio Chascas Valenzuela dice que en términos técnicos, una telenovela es una historia dramática que se cuenta en un número limitado de episodios, normalmente alrededor de 100 o pocos cientos, y de una duración de aproximadamente 6 meses a un año como máximo. En ambos casos, tanto Adriansen como Valenzuela son así, a su vez, no solamente académicos, sino son guionistas de telenovelas. Robert Allen, en un texto ya del siglo pasado, señala que la telenovela es un relato centrado en una historia de amor que se organiza en aproximadamente 100 capítulos. Rincón y Maciotti más bien van a acentuar una característica.
Ambos autores están de acuerdo en la historia de amor, todos los autores, en realidad, todas las autoras, digamos, coinciden en el tema de la historia de amor imposible, pero Rincón y Mazziotti en estas definiciones van a poner el acento en el tema de la sexualidad. Es decir, la marca sexual del relato es propia, la virginidad es un valor, la pureza es una estrategia de salvación, nos dice Rincón. Y aquí vamos a dejar, digamos, de momento esta idea de la marca sexual para ver cómo, si bien en algunas telenovelas esto ya no es una característica sine qua non, sí lo es en otras telenovelas que se están haciendo desde otras industrias más allá de la latinoamericana, ¿no? Mazziotti además añade que la historia de amor tiene que ser tan fuerte que tiene que ser más fuerte que los propios lazos de sangre, ¿no? Tiene que superar el tiempo, la distancia y absolutamente todo. Amores imposibles. Entonces, frente al relato de la telenovela tenemos amores imposibles, hijos perdidos, opciones, heroínas, villanas que son atractivas, tenemos madres, tenemos promesas de amor, ¿no? Secretos, engaños, venganzas. Y todos estos son elementos que presentan, digamos, estas historias de telenovela para articular sus propias formas de contar. Relatos que seducen, motivan a las y los televidentes, provocando risas, miedos, lágrimas y ansiedades. Pero sobre todo, y aquí me quedo con la cita de Absat, son relatos que se establecen como, y cito, lo que queremos imaginar, dice Absat, y que a su vez se convierten en inevitables soportes de las distintas representaciones que se van construyendo en nuestras sociedades. En el caso peruano y de algunos otros países de América Latina, a finales del siglo, en la última década del siglo pasado, llegaron también los títulos coreanos. Los títulos coreanos, famosos K-dramas, ¿no? No es en estricto, no lo considerábamos en ese momento telenovelas. Eran relatos cortos, una duración muy corta, 15 capítulos, 10 capítulos, hay veces menos, ¿no? Y digamos que los K-dramas sí tuvieron una recepción interesante en países como Perú, como Chile, ¿no? Tienen una estructura melodramática muy clásica, tienen personajes muy bien definidos, el tema de los sentimientos está planteado. Su audiencia, por lo menos en el caso peruano, aquí sí estrictamente hablo del Perú, su audiencia principalmente es juvenil, aunque claro, los jóvenes de los años 90 ya no son tan jóvenes en el 2025 y siguen consumiendo. Hay una alta movilidad en páginas web y en plataformas alternativas, además de los canales de señal abierta. Entraron por los canales de señal abierta y luego lo que tiene es que tiene un fanfiction muy activo en la actualidad. Hoy en día se mantienen en las pantallas de señal abierta y de streaming, ¿no? Como ya dije, es una audiencia de nicho fiel y entonces se explica un poco la apuesta de por qué en la actualidad suman o se incrementan el número de títulos en las pantallas de señal abierta de streaming frente a los cambios y transformaciones en la televisión actual como industria y dinámica. Otro elemento que apareció al inicio de este siglo fueron los relatos de ficción con temáticas asociadas al narco, digamos, al mundo narco o al narcotráfico, ¿no? La violencia, las fronteras. Inicialmente se les empezó a denominar como narcoseries. Hay quienes arriesgaron el nombre de narcotelenovelas. Finalmente les terminaron llamando como superseries desde la industria. Y lo que es interesante, y por qué la traigo a esta, digamos, a esta conversación sobre telenovela en tiempos de streaming, porque para el término superserie fue como una estrategia comercial de las empresas. Hugo Benavides,
plantea que ha trabajado mucho el tema de estos relatos, plantea que en realidad son telenovelas con personajes masculinos y con el mundo narco que lo atraviesa. Entonces tienen dosis de violencia, digamos, violencia entre bandos, enfrentamientos, persecuciones policiales, pero que en el fondo dice, ¿se acuerdan que les mencioné esta cuestión del mundo bipolar? Y que en estos relatos también el mundo bipolar está presente, pero tiene, como dice Benavides, una metanarrativa moral donde ya el bueno y el malo no están encarnados en personajes, o sea, la bondad y la maldad no están encarnados en personajes o en grupos, sino que es un poco la frontera lo que te marca lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Lo local es bueno en estos relatos y lo global más bien es lo que tiene la carga negativa. Digamos, Benavides desarrolla toda una articulación teórica sobre el tema de frontera. En este caso, la frontera va a ser un punto que va a delimitar a los personajes. Entonces tenemos las telenovelas más clásicas o las telenovelas iniciales, tenemos los K-dramas que empiezan a llegar, tenemos las narcoseries o las denominadas hoy por la industria superseries. Señor de los Cielos, no sé cuántas temporadas tiene y ahora se va a hacer el spin-off. Este, y entonces llegamos un poco a este nuevo escenario mediático, ¿no? El nuevo escenario mediático como yo lo veo, como yo lo estoy trabajando, es un poco esto, ¿no? Tenemos la telenovela en el centro, en el escenario mediático tenemos el broadcast, tenemos el narrowcast, tenemos el streaming, tenemos los denominados canales FAST. Tenemos, en el caso del broadcast, es lineal, es gratuito, la publicidad es su fuente de digamos, económica. En el caso del streaming puede ser gratuito o puede ser de paga. Implica el streaming cambios en las dinámicas de consumo. Implica un término que también vamos a reservar, que es el de alta movilidad. Hay mucha movilidad de productos culturales que el streaming nos ofrece. Los canales FAST son gratuitos, pero empiezan a incorporar, por ejemplo, funcionan en plataformas, pero empiezan a incorporar una característica que tenía el broadcast, que es la publicidad, ¿no? En términos de canales FAST podemos reconocer a Pluto, Roku o Crackle en su momento. En el caso del narrowcast, es lo que nosotros de repente más comúnmente denominamos el cable, digamos, ¿no? O sea, pagar por un servicio que nos ofrezca 30 o 40 o 50 canales de cable. En el caso del streaming, tenemos las plataformas más globales como Netflix, Prime, HBO o Disney. Tenemos las regionales como Movistar o tenemos las locales, en el caso peruano, Latina y América. Pero, y también para dejarlo, digamos, para retomarlo al final, hoy en día quizás a muchos de nosotros nos empieza a salir cuando entramos al TikTok, cuando entramos a X, nos empiezan a salir pequeñas historias de Real Short, de Drama Box, que son historias verticales y que empiezan a producirse, son historias verticales de menor número de capítulos, que son como mini telenovelas para pantallas de smartphones. De hecho, Televisa ya grabó su primera telenovela vertical, Portugal está por hacerlo y en Turquía están experimentando con las telenovelas verticales, ¿no? En este nuevo escenario, originalmente reconocíamos el broadcast, la señal que, digamos, continua, lineal, donde uno no puede retroceder, avanzar, pausar, uno tiene su bloque de comerciales y demás. Tenemos el narrowcast, el cable, con comerciales también. Y luego aparecieron también a inicio de siglo y se siguen haciendo webseries
que para algunos era como el paradigma de la ficción por Internet, ¿no? Y hoy tenemos todo este escenario que es lo que algunos autores denominan la televisión online o la televisión por Internet, que es la televisión de plataformas, de redes sociales, de canales FAST, donde además hay como una experiencia de transmedial importante. ¿Qué ocurre? Que los contenidos en este escenario no cambian tan rápido como la tecnología, que probablemente hay siguen funcionando los mismos estereotipos o algunos de los estereotipos del pasado, más conservadores respecto del cambio digital, pero lo entiendo también como una posibilidad de democratizar. Tenemos el tema de géneros, los géneros narrativos permanecen, aunque hay una tendencia a los cambios, conserva estructuras, digamos, narrativas, y esto porque los géneros narrativos son los modos más estables de referirse a la televisión como hecho cultural. Los géneros narrativos son tipos, modelos, estructuras que articulan reglas, que nos sirven como pautas para la narración, y el género es una construcción cultural, ¿no? Finalmente, en este escenario tenemos prácticas sociales. A nivel de prácticas sociales han cambiado, ¿no? Hay desplazamientos, hay capitales simbólicos que se ponen en marcha. El consumo, por ejemplo, en plataformas no es igual al consumo que se hacía en televisión de señal abierta o que se hacía en el cable, ¿no? El consumo es diferente. Uno puede uno tiene los 100 capítulos de un relato y uno pues podría tener así una maratón de una telenovela y terminar la telenovela en, no sé, 4 o 5 días, dependiendo del tiempo que se le dedique, mientras que esa telenovela originalmente en el broadcast te tomaba pues 170 días sentarte a una misma hora, ¿no? Conectarte a un mismo canal y poder consumirla. Entonces, ya para entrar, el caso que yo he traído para un poco explorar el tema del streaming directamente es el caso turco en realidad. Entonces, simplemente lo que voy a decir acá es, en el caso latino, digamos, o desde mi país, lo que observo con los grupos con los que además vengo trabajando a nivel de Latinoamérica, observamos que en nuestras plataformas, por lo menos la oferta de Netflix Latinoamérica, Disney Latinoamérica, HBO Latinoamérica, es que se mantiene una presencia, en algunas más, en algunos menos, pero se mantiene la presencia de la industria latina con mucha fuerza, de la industria coreana, y en algunos casos empiezan a ponerse algunos títulos indios, ¿no? O de la industria, digamos, de la India. He puesto simplemente 3 ejemplos. La Ley del Corazón está en Prime, por ejemplo. Aterrizaje está en Netflix. La historia de Saras y Kumut está en una plataforma que está dedicada a telenovelas de la India, digamos. Entonces, si pensamos directamente en el streaming, me interesa la industria turca porque la industria turca del 2015 acá en 10 años, el cambio es, digamos, absoluto en lo que se refiere también a Latinoamérica, ¿no? Eh, en 2019, el año anterior a la pandemia, el catálogo peruano de Netflix comenzó a ofrecer títulos turcos. Tímidamente puso 4 títulos, ¿no? Uno de ellos, el de Dinero Sucio de Amor, Cara Parás, sí era conocido porque ya esa telenovela se había pasado en canales de señal abierta, por lo menos en el caso tanto de Chile como en el caso de Perú. Entonces era como tenías en Netflix algo que ya habías visto, pero que podías verlo de otra manera. Los otros títulos, si bien no se habían transmitido en señal abierta, lo que sí había era que en los otros títulos habían actores que sí habíamos visto en las telenovelas que se habían puesto en señal abierta. Entonces, a Berensat se le conocía, ¿no? A Ibrahim Chelikol se le conocía. O sea, eran como rostros
y la estrategia me parece que fue interesante. Al año siguiente, o sea, solo en el 2020, la oferta de títulos turcos en Netflix sumaban ya 11, en total sumaban 41 títulos. 11 títulos de series, las venden como series, pero en el fondo son DCs, que es la palabra que se asemeja. Digamos, la DC es un producto cultural que sufre algunas transformaciones para llegar a Latinoamérica como telenovelas, ¿no? Y teníamos 30 largometrajes. Cuando uno piensa en 41 títulos en Netflix, piensa que no es mucho. Representaba de hecho el 1% del catálogo peruano. Pero si nosotros observábamos el catálogo peruano, nosotros teníamos 1024 TV shows en ese momento y 3094 films. Y solo teníamos títulos de nuestro propio país en Netflix, 9. Entonces, digamos, ellos representaban el 1%, nosotros representábamos el 0,22%. Y así con, digamos, producción chilena o producción argentina. Entonces, el 1% de títulos turcos en Netflix era, digamos, para observar, representativa de un silo cultural particular. Había algo que nos vinculaba a estos relatos. Las imágenes son capturas de pantalla, de hecho, de la plataforma en ese momento. A finales del 2020, en plena, digamos, pandemia, eh, la oferta de cable de Movistar aquí en el Perú sacó el canal Telenovelas, que había estado desde el inicio, y el canal de las Estrellas de México de su oferta de canales, e incorporó el canal de drama de Turquía. Después de unos años, el canal de drama ha salido y ha retornado telenovelas. Y ha salido porque en 2021 Tema América lanzó su propia plataforma de subscription video on demand del canal de drama para toda América Latina, Estados Unidos y España, ofreciendo cerca de 4.000 horas de series turcas. En 2021 también aparecen los dos primeros títulos turcos en HBO. Doctor Milagro y La casa en que naciste es tu destino. Para el año pasado en HBO ya eran 14 los títulos turcos en HBO, ¿no? Y para 2025 estamos alrededor de unos 17, 18 títulos. El caso de Doctor Milagro es bien interesante. ¿Por qué? Porque en el momento que ingresa a la plataforma, se mantenía en un canal de señal abierta en el Perú. Entonces, eso nos permite pensar, ya en términos de convergencia, nos permite pensar que la convergencia mediática, como dice Jenkins, es más que un mero cambio tecnológico. La convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros y las audiencias. La convergencia se presenta así como una dinámica de relación, interacción y desplazamiento de prácticas, experiencias y formas diferenciadas de consumo. Ambas series son de HBO, ¿no? Están en HBO. En medios sociales, si además nosotros pensamos que en este nuevo escenario los medios sociales, TikTok, Telegram, Facebook, que cada vez la audiencia más joven usa menos, pero la audiencia mayor usa más, corren infinidad de contenido de ficción turca, es gigantesca. No estoy diciendo que sea legal, lo que digo es que existe como práctica, como realidad. Y entonces lo que tenemos, todas estas producciones, las imágenes que acompañan están, uno las encuentra en canales de Facebook, uno las encuentra en canales de Telegram. Y yo hice un trabajo que lo que buscaba era qué opinaba la gente, recuperar un poco los diálogos, porque las redes sociales permiten que la gente que consume
rápidamente, digamos, reaccione al relato o comente, ¿no? Eh, por los propios comentarios, una cosa que me parecía súper interesante es que, por ejemplo, mucha gente que consumía estos relatos en Telegram, o en Facebook, uno empezaba a consumir la producción, todas las bandas sonoras. Entonces, las primeras preguntas es, bueno, ¿qué bandas sonoras son? ¿Qué artistas son? Siempre había alguien que te compartía la banda sonora, te daba el título del cantante, compositor, grupo. Eh, y lo otro que comentaban es que esta distribución, digamos, no reducía su propio consumo del mismo relato en otro medio. Es decir, la persona podía consumir en un canal de Telegram, pero si en la noche, a las 9 de la noche, pasaban el mismo relato por el canal de señal abierta de su país, Puerto Rico, Ecuador, México, Perú, bueno, se sentaba y lo veía, porque era como ir adelantando capítulos e ir sabiendo qué cosa pasaba con la historia. Entonces, esta distribución parece no reducir el consumo del broadcast, narrowcast o las plataformas digitales on demand. Ahora, ¿qué nos vincula con estos relatos? Creo que lo que nos vincula es el hecho de que la DC sufre una pequeña transformación. La DC en Turquía son capítulos de 2 horas y media, entre 2 horas y media y 3 horas. Esos capítulos se transmiten una sola vez a la semana. Para llegar a Latinoamérica, se reeditan a una hora televisiva, con lo cual de cada capítulo de DC tienes 3 capítulos en Latinoamérica, porque en Latinoamérica estamos acostumbradas a ver todos los días la novela. Me siento a ver la novela de lunes a viernes. Y si además el sábado me ofrecen un resumen, genial, por si me perdí algún capítulo, ¿no? Entonces, creo que lo que tienen los relatos turcos es que generan una conexión emocional. Son relatos turcos que trabajan una matriz melodramática muy, muy, muy clara, muy definida. Hay una puesta en escena, hay una realización audiovisual interesante, importante, son muy limpios estéticamente, están muy bien realizados, nos traen escenarios que nos pueden resultar un poco lejanos, pero que ahora son cercanos, como del Bósforo, el Mar Negro. Tienen que ver directamente con contradicciones y ansiedades sociales que están causadas por procesos de modernización y occidentalización. Eso es clave también para Latinoamérica. Nuestros países no son eh, únicos, nuestros países están llenos de diversidad, están llenos de procesos de estos conflictos entre modernización y occidentalización, ¿no? A nivel de lenguaje, a nivel de culturas, a nivel principalmente de cultura. Luego, estos relatos también tienen una presencia y una representación de la religiosidad y la fe, y eso empalma muy bien en América Latina. Este, y hay una tensión existente entre un mundo tradicional y un mundo moderno. América Latina también está atravesada de esos elementos. Otro elemento que me parece importante es la presencia del urbano como un espacio de cambio. En las telenovelas latinas, uno encuentra que lo urbano o, digamos, lo más moderno de la ciudad es un proceso de cambio para la persona que viene de fuera o que viene de la periferia o que viene de una clase social y se moviliza a otra clase social. Y finalmente está la representación genérica en términos de mirada de género de los personajes de la ficción. Yo les planteaba esta cuestión como muy patriarcal. La DC es muy patriarcal, ¿no? El relato turco es muy patriarcal. Y el valor, digamos, les planteaba también esta idea que iba a retomar de la marca sexual. En la DISIS no tienes prácticamente contactos y eso tiene que ver con una dimensión cultural. En Turquía, digamos, la, las expresiones de afecto de las parejas son pocas en el espacio público. Entonces la DC reproduce un poco este, ese elemento, ¿no?
Eh, el año pasado, en el catálogo, las 10 series más populares, ustedes saben que Netflix te ofrece lo 10 más popular a nivel de series de... Netflix ofrecía estas como las 10 más populares, ¿no? La Reina del Sur, Hasta que la plata no se pare, Pablo Escobar, Canto para no llorar y Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes debe ser un relato de que ya debe tener no sé cuántos años, o sea, más de 20 seguro, pero ahí estaba. Pero al mismo tiempo tenías la de Alquimia y tenías Gloria como los K-dramas que ocupaban, por lo menos en el Perú, esos lugares. Los últimos éxitos de Turquía están corriendo en canal de señal abierta en Turquía. En el caso de Yargi ya está completa en HBO y se está negociando la compra de Sharpinti, Gulerbe Gunalar y Usak Sehir, que son como los fenómenos turcos de este momento que se presentaron en el último MIPCOM y se están comprando y se están negociando si solamente se compran para canales de señal abierta o si también entrarían a plataformas, ¿no? Entonces tenemos que, a nivel de plataformas globales, encontramos telenovelas. Disis, K-dramas, telenovelas, que es el término latino, Disis, que es el término en Turquía, K-dramas, que es el término que no sé si los latinos también se lo pusimos a los relatos coreanos. También están presentes en las plataformas regionales como ViX, como Movistar, como Globo, como Canal D o canales como el de telenovelas. Y por lo menos en el caso peruano también están presentes en las plataformas locales como la de América TV Go y Latina. De hecho, Latina es un repositorio gratuito, no es pago, y uno consigue alguna telenovela turca, y las telenovelas peruanas que Latina ha producido. En el caso de América tenía hasta 3 K-dramas puestos. Y luego están corriendo por Facebook, YouTube. Uno hace una búsqueda en YouTube y encuentra canales dedicados exclusivamente. Muchas productoras de Turquía están poniendo sus productos en sus propios canales en YouTube y en algunos casos están subtituladas ya. No te lo ponen el día del estreno, te lo ponen algunos días después del estreno por Telegram. Y la última red social que lo que hace es como eh, ser un disparador para engancharte con algunos relatos de telenovela o de DC o de K-dramas es TikTok, donde la gente está poniéndote pequeños fragmentos. Pero ya no solamente la gente, en el caso turco, el canal Star, que es el que está produciendo Sharpinti, está poniéndote todos los avances y de pronto te pone una escena completa, ¿no? Y te identifica el capítulo y todo, porque es una manera de tener presencia en esta red social que es muy potente en este momento. Yo les dije además que iba a dejar pendiente lo de los real short. Las telenovelas verticales son un poco el presente, ¿no? Claro, hay sacrificios que se hacen con la telenovela vertical. Como son capítulos muy cortos y tienen una duración muy corta, se sacrifica, por ejemplo, el desarrollo de personajes o el desarrollo de situaciones. Se están volviendo a estereotipos muy claros porque tú, en cuanto ves el relato, tienes que identificar quién es el bueno, quién es el malo, de quién se va a enamorar el personaje o no. Este, yo creo que en la actualidad la telenovela es un producto híbrido y estoy usando el término híbrido como lo desarrolló García Canclini en el pasado, ¿no? O
sea, pensar la hibridación como estos elementos que tú tomas del pasado, que reconfiguras, que reelaboras para, digamos, alimentar las distintas plataformas. No solamente el streaming, sino estas plataformas, digamos, de nuevos medios, ¿no? Esto significa que tenemos muchísima movilidad de contenido. Hay un consumo, el consumo migratorio hay que entenderlo en el sentido de confluencias, conexiones que no son excluyentes entre sí, porque las audiencias globales consumen en diversos medios simultáneamente. La mayor transformación creo que estaría en la superposición del consumo en diferentes ventanas, pantallas, medios. Las audiencias y sus formas particulares de confluencia se abren a todas las posibilidades televisivas, audiovisuales a su alcance en esta nueva configuración del medio televisivo. Ahora, ¿qué tenemos de cambio? Las historias se cuentan en menos capítulos, el tiempo es más sintético, más concreto, ¿no? Hay menos tiempo para desarrollar de pronto, pero se mantienen algunas características. En algunos casos, por ejemplo, el estreno, cuando se estrenó Luis Miguel, por ejemplo, Luis Miguel la serie y para algunos otros estrenos, Al sur del corazón, por ejemplo, esta telenovela chilena que está en Netflix. Netflix no estrenó todos los capítulos, ¿no? Los ciento y poco más. Te daba 30 capítulos y te anunciaba, tal día voy a estrenar 30 capítulos más y tal día voy a estrenar el restante de capítulos. Hay telenovelas que se han estrenado simultáneamente en señal abierta y en plataforma. La diferencia es que primero se estrena en señal abierta y una hora más tarde se coloca el capítulo en la plataforma, ¿no? Entonces hay cosas que se mantienen. Se mantiene el género narrativo, el melodrama es un género narrativo que es central y se mantienen algunos elementos que están en la telenovela desde la telenovela más clásica, ¿no? La historia de amor, el tema de la traición, el triángulo amoroso. En las telenovelas latinas la marca sexual, digamos, es algo que se ha dejado, pero en los K-dramas y en las disis, por ejemplo, y en las telenovelas indias, es una marca que todavía está muy presente, ¿no? Y que tiene que ver con, o la podríamos observar desde este enfoque de género. En términos de lenguaje, los lenguajes visuales son como diferentes. Hay apuestas que se hacen por el lado del realismo. La telenovela mexicana, la telenovela peruana, son como muy realistas. Algo de lo que se produce en Brasil también. Pero en general hay también un lenguaje como más metafórico, ¿no? Más que toma distancia. eh, una puesta en escena que también tiene que ver con las capacidades de producción de cada una de nuestras industrias. Cuando yo hablo de la industria peruana es chiquititita, chiquititita. O sea, nosotros producimos 8 títulos al año de ficción para señal abierta y que después pasa a alguna plataforma. Nuestros mejores años estamos llegando a 13, 14 títulos. Pero en el caso peruano, la cuestión política o la cuestión económica afecta directamente la producción. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en el caso peruano? El vínculo con Mega, el canal chileno, o la apuesta de una productora importante acá, que es del barrio, que es la que está moviendo algunos productos. Pero digamos, en comparación a México, nosotros producimos muy poquito, ¿no? Y muy poquito para streaming. Tenemos muy pocas producciones que han entrado al streaming grande, digamos, global, ¿no? Tenemos muchos de nuestras producciones están simultáneamente en la señal abierta y después pasan a alguna plataforma local o regional, y solo el título de El último bastión llegó a la plataforma de streaming
Y después tenemos otra serie que sí no corre por el lado del melodrama ni la telenovela. Entonces, eso es un poco lo que traje para cerrar. Recupero una idea de María Inmaculata Vasallo de López. Dice, la ficción televisiva no debe ser considerada como una historia específica, como una particular producción de género, sino más bien como un corpus y flujo de las narrativas en el tiempo, donde asume la función de preservar, construir y reconstruir un senso común, un sentido común de la vida cotidiana. Algo de la bibliografía con la que trabajo y nada, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por la presentación, una presentación muy detallada y que es muy importante también para nuestros alumnos del lado francés o del lado mexicano, porque con esa presentación, con definiciones, con un planteamiento epistemológico, eso permite también a nuestros estudiantes, ¿no?, entender, ¿no?, cómo se construye un objeto de estudio, de investigación, y es el propósito también de este semillero, y entender en este caso, ¿no?, las características, ¿no?, que nos has detallado de las telenovelas, y entender este panorama muy complejo finalmente con la presentación de este esquema muy complicado del streaming, que para entender lo que dijiste en la introducción, ¿no? Porque la telenovela puede ser también un objeto social, económico, hasta podríamos decir político, ¿no? Antes de pasar, quizás vamos a pasar a las preguntas. Aquí en París tenemos varias preguntas de los estudiantes, pero podemos empezar por París y después quizás del lado mexicano en función de las preguntas. Entonces vamos a empezar con una estudiante que se va, o te conectas, Calista. ¿Estás conectada? Entonces, quito yo. ¿Me oye? ¿Me oye? No, Yo te escucho con un poco de reverb. Entonces, sí, a ver por aquí, ¿no? hola. Ante todo, muchas gracias, señora Casano, por su presentación, que encontré muy interesante. Usted habló de las representaciones y los modelos que son bastante tradicionales, son modelos tradicionales del amor. Siempre son telenovelas entre un hombre y una mujer y no hay muchas minorías sociales. No hay poca diversidad. Sé que hace poco empezaron a incluir a más minorías sociales, por ejemplo, en telenovelas turcas, coreanas y en países de América Latina. Entonces, mi pregunta sería si estas representaciones de minorías sociales reflejan avances reales de inclusión y diversidad o si solo reproducen estereotipos. Por Muchas minorías sociales te refieres a otras identidades sexogenéricas. Yo sobre todo leí sobre la representación heteronormativa. No Ok, hay muchas representaciones de parejas homosexuales en las telenovelas. ok. Mira, de hecho sí, o sea, la telenovela latina ha empezado a incorporar representaciones de la comunidad LGTBIQ+, personas no binarias. Esa incorporación ha sido paulatina en el tiempo. Digamos, va avanzando, de hecho, va avanzando y es interesante ese avance porque en algunos casos son personajes que enganchan muy bien y que la gente, digamos, adopta con mucho cariño, ¿no? En el caso de México, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, en el caso de Chile.
hemos incorporado y esa incorporación está siendo importante. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Perú hay una producción ahora que sigue al aire, pero ya los personajes salieron del relato porque viajaron. Era una pareja de hombres gays que uno de ellos tenía un hijo, entonces la familia estaba compuesta por dos papás y este niño y se validó y digamos no generó gran discusión o gran retrocesos como sí han habido en otros casos, ¿no? En el caso mexicano, no sé si las colegas de México me ayudan con los nombres, había una historia hace un par de años de dos chicos que se enamoran y que además se creó como un hashtag que era algo así como Teo y no sé quién, y era como el hashtag, ¿no? Son las excepciones, de repente no es que estén en todos los relatos, pero sí hay una incorporación. En el caso de las telenovelas turcas que yo conozca, no hay, ¿no? La única mención, y he consumido muchas telenovelas turcas, la única mención que he escuchado es en esta Güler Be Güneler, que hay una sospecha de una infidelidad. No, hay una infidelidad y hay una sospecha sobre un hombre y, digamos, la protagonista le dice a quien sospecha, le dice no, porque a él no le gustan las mujeres, ¿no? Entonces es como esa referencia y como que el personaje la queda mirando y ella le dice, bueno, interprételo como usted, ¿no? En la telenovela turca es súper heteronormativa, ¿no? En el K-drama tampoco lo he visto, pero yo tengo que reconocer que no he visto tantos K-dramas como latinas y turcas. Lo que sí te puedo decir es que hay una producción muy emergente en los últimos 3 años, 4 años, que son las denominadas las Boys Love, que son telenovelas que se están produciendo donde la pareja protagónica es una pareja de chicos. Y como han sido tan exitosas y corren por plataformas, principalmente, se están haciendo las Girl Love. Entonces, donde se presenta una pareja de chicas, digamos, es la pareja protagónica. De hecho, Tailandia, ¿no? El sudeste asiático es donde se están produciendo las Boy Love y las Girl Love están corriendo rápidamente por plataformas de medios sociales, por Telegram, por WhatsApps, por canales de TikTok, por ejemplo. Y sí, es una producción muy grande y es una producción que está, digamos, teniendo cada vez más seguidoras y seguidores. China, un poco difícil, pero se consume muchísimo, pero no oficialmente, porque, digamos, por las condiciones políticas del país. Quería retomar esta idea de lo político que mencionó Dalila. De hecho, se sabe que tanto el gobierno de Corea del Sur como el gobierno turco, digamos, reducen y dan un conjunto, flexibilizan mucho algunos impuestos, dan acceso a algunos sitios porque entienden que las telenovelas también son como una herramienta de soft power, ¿no? Digamos, es una presentación también del mundo al resto del mundo, ¿no? Presentación del país al resto del mundo. Iba justamente a comentar que las telenovelas turcas y coreanas participan justamente en esta estrategia de soft power y que es Sí, algo hoy en día que no podemos pensar el estudio de telenovelas sin pensar y analizar este concepto de soft power. Y sí. tenemos un comentario de un alumno, creo que también en el chat, que dice que las telenovelas brasileras son un poco más inclusivas en este aspecto,
No sé si estás de acuerdo con este No, comentario. sí, totalmente. Las telenovelas brasileras son más inclusivas, han representado. Ahora, son más inclusivas en general las telenovelas brasileras, por lo menos del lado de América del Sur. Brasil es un gigante de la producción, ¿no? Es el gigante de la producción y de hecho son más inclusivas. Hay quienes sí ponen en tensión esa inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien incluyen, y eso es importante, yo soy de las personas que piensa que tengas un personaje, no sé, en el caso peruano, por ejemplo, em, puneño, abancaíno, loretana, hace posible que la gente vea esas representaciones. Hay representaciones que no necesariamente, o sea, no todas las representaciones son positivas y también podrían ponerse en tensión algunos elementos de las representaciones, pero valido la representación, la incorporación. De hecho, en el caso de las telenovelas brasileras, como se ha comentado, las telenovelas brasileras no han tenido ningún, digamos, problema, no solamente Globo, sino Red Manchete o Bandeirantes o las otras productoras, en poner personajes que pueden ser LGTBIQ+, no binarios, personajes afro, personajes indígenas, ¿no? Brasil de alguna manera siempre ha estado un poco en la punta de lanza, explorando cosas, abriendo con telenovelas más globales también. Tiene un par de telenovelas, tanto El Clon como Guerrera, La Guerrera, que su título original es Salve Georgie. Este, Esas dos, por ejemplo, son de las telenovelas más globales, ¿no? En Salve Georgie tocaba el tema de trata y de mujeres principalmente, y en el caso del Clon, bueno, el tema de estos dos mundos, ¿no? El mundo como ah, de Marruecos, musulmán, y el mundo, digamos, más laico, si se quiere, de propio Brasil. Muchas gracias. Entonces tenemos otras preguntas detrás. Ángel, sí, vamos a pasar a 3 otras preguntas aquí y quizás pasamos del otro lado también mexicano. Hola, Hola. tengo una pregunta. Aunque no comparten un pasado histórico en común, ¿cómo las telenovelas latinoamericanas, series turcas y dramas coreanos logran a compartir elementos visuales, audiovisuales similares dentro de la industria audiovisual mundial? Global. ¿Se dice mundial o global? Global. Ok. Entonces, sí, una pregunta más bien sobre sí, las representaciones de nuevo, y creo que tenemos otras. Si quieres, Juliana, vamos a pasar a la otra, a Stella, que tiene también una pregunta que tiene que ver con las Sí, representaciones, perfecto. Podemos agruparlas. juntar para... Hola, y mi pregunta es si existe ya un personaje femenino perfectamente ejecutado, porque me gustaría saber si usted cree que existen estándares de representación, porque cada persona es diferente y a veces las malas representaciones también pueden ser la realidad. Y además parece que a unas mujeres no les molestan esas representaciones estereotipadas ya que tratan apropiarse de los estereotipos para burlarse de ellos. Y quizás, bueno, 2 más, ¿no? Luisa y Eloísa. 2 más y ya. Hola, tengo Hola. una pregunta. Has dicho que las telenovelas nos ofrecen estereotipos de género y tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto cree que estas producciones tienen poder para cambiar actitudes respecto al papel de la mujer en América Latina?
Pasamos a Sí. Luisa, la última, quizás del lado francés, ¿no? De los estudiantes. Hola, mi Hola. pregunta está relacionada con, bueno, surge porque en sí la telenovela ha tenido gran influencia en la forma en que muchas personas entienden el amor, la familia y los roles de género. Entonces me gustaría saber hasta qué punto cree que las telenovelas latinoamericanas han sido responsables de reforzar imaginarios machistas en la cultura popular y qué transformaciones visuales o narrativas serían necesarias para subvertirlos. Ok. Sí, porque muchas preguntas que tienen que ver, que giran en torno a las representaciones, porque son temas que trabajan mucho aquí los estudiantes en Francia en cuanto a su tesina, ¿no? Entonces, Ajá. A ver, te dejamos contestar si quieres de forma sí. general. A ver, uno, no es que yo tenga las respuestas a todas las preguntas. Esto es una cuestión que vamos construyendo juntas y juntos en el camino y en el tiempo. Voy a empezar por las representaciones porque me parece que es como está atravesado. No recuerdo el nombre, pero sí, efectivamente, la última persona que preguntó decía, bueno, ¿hasta qué punto las telenovelas no han reforzado también estereotipos? Y efectivamente, podríamos decir, no solamente las telenovelas, las películas de cine, las novelas románticas, la poesía. En América Latina nosotros tenemos una cosa que se llaman los refranes. No sé si existen digamos, en la cultura francesa, digamos, pero los refranes son como ideas muy populares que se transmiten de generación en generación, ¿no? Entonces, y como que encajan o guardan ese entre saber popular, costumbre, tradición. Entonces, obviamente hay, por ejemplo, un refrán que es, calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, es un refrán, pero está reproduciendo estereotipos de género. Le está diciendo de alguna manera a la mujer que tiene que estar callada y que siendo calladas vamos a ser más bonitas a los ojos de quién, obviamente de los hombres. Entonces, sí, la telenovela creo que durante mucho tiempo sí ha sido el espejo en el que nos hemos visto, sí habla de nosotros, sí nos representa de alguna manera, nos permite vernos de cuerpo entero, pero también refuerza estereotipos. Ojo, no solo de género. Pueden ser racistas o pueden ser clasistas, la típica historia de la niña pobre que para ascender socialmente se casa. Sí hay, pero no es o sea, en general diría los productos de las industrias culturales reproducen eso. Cuando escuchamos un reggaetón, por ejemplo, estamos, o sea, y podemos estarlo bailando y de repente la canción nos está diciendo, no sé, menéalo, menéalo, o está hablando de la sexualidad de la mujer. Entonces, los productos de las industrias culturales reproducen estereotipos. Ahora, esos estereotipos han estado normalizados y naturalizados en el tiempo, pero también en el tiempo, sobre todo en este siglo y sobre todo en la década anterior, lo que ha habido es una conciencia muy fuerte por parte de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, en reclamar los derechos. El tema de violencia, por ejemplo, haber puesto en agenda global el tema de la violencia contra las mujeres, con el Ni Una Menos en Latinoamérica, el Me Too en Estados Unidos y en Francia sé que hubo un movimiento muy fuerte que también era algo así como denuncia a tu agresor. Entonces, el decir basta ya con esto de violencia. En ese momento, por ejemplo, en la telenovela peruana, chilena, brasilera y mexicana, porque o sea, yo trabajo con 3 colegas, una en cada uno de estos países, y tenemos hace 5 años un proyecto de
representaciones de la violencia de género en la telenovela. Y encontramos que en los 4 países, México, Brasil, Chile y Perú, la telenovela había incorporado el tema de violencia de género, pero de una manera totalmente, digamos, para que se observe, o sea, poniendo teléfonos de ayuda, poniendo los espacios de denuncia, eh, graficando las situaciones que pueden no ser tan red flags, pero que son importantes de mirar porque son como los primeros escalones de la violencia. Hubo otra pregunta que preguntaba si había una representación o perfecta o si la telenovela podía hacer un cambio. De hecho, hay un comentario en el chat de Rogelio Silva que decía, en México hay novelas infantiles muy educativas. México tuvo en los años 60 la telenovela educativa, digamos, ¿no? Telenovelas que permitieron, por ejemplo, impulsar el programa de alfabetización en adultos mayores, ¿no? Las telenovelas de sabido, ¿no? Le llamaron. ¿Por qué? Porque estas telenovelas estaban orientadas, si bien manejaban la estructura melodramática, manejaban el tema de la historia de amor, manejaban esos elementos como más tradicionales, lo que también hacían era poner en el centro mismo del relato una problemática social que tenía, y entonces la telenovela servía de vehículo, digamos, de visibilización de la problemática, no me gusta el término concientización, no me gusta, ¿ya? Pero como que la gente viera que era posible. Entonces recuerdo que hay una telenovela, por lo menos, donde es una mujer adulta, ¿no? Que está aprendiendo a leer y escribir, ¿no? O sea, el relato corre como corren todas las historias de telenovela, pero además este personaje aprendía, iba a la nocturna, que le decimos nosotros a la escuela de noche, a aprender a leer y a escribir, ¿no? Entonces, sí, en el caso peruano, la telenovela más importante de el primer periodo de la historia de la televisión peruana fue Simplemente María con Savi Kamalich y Ricardo Blume. Y en esa telenovela, por ejemplo, María tenía una habilidad que era la costura, cosía muy bien a máquina, pero ella no sabía leer y escribir. Y María saca adelante siendo madre soltera porque el galán la abandona, es un relato típico de telenovela. Ella llega a trabajar como empleada doméstica, él es el señorito de la casa, la seduce, ella queda embarazada, la expulsan de la casa, ella saca adelante a su hijo cosiendo y en las noches estudiaba, aprendía a leer y escribir. Se cuenta como anécdota en el caso peruano que las máquinas de coser se vendieron toneladas porque las mujeres encontraban ahí también un modelo a seguir. Yo sí creo que las telenovelas pueden ayudar en el cambio de imaginarios, en el cambio pero tiene que ser un compromiso de las empresas, de los guionistas, los actores. En 2017, 2016, acá en el Perú hubo la gran marcha de Ni Una Menos Perú por un conjunto de casos de violencia. Y en ese momento había una telenovela al aire y todos los actores de la telenovela, los actores hombres, las actrices mujeres y las actores, actrices adolescentes, al irse al cambio, digamos, a la pauta publicitaria, tenían un pequeño mensaje, ¿no? Sobre las cifras de violencia. Caso de Mujercitas también, otra telenovela, donde hicieron un llamado específico a que la gente participara de la marcha. Pero tiene que haber un compromiso político, institucional, tiene que haber voluntad, porque tú le puedes decir al actor, oye, me interesaría que hicieras esto, y de repente el actor te dice, no, no me interesa,
o la actriz te dice, no, no me interesa. Yo creo que sí. Sí hay personajes perfectos. Yo creo que pueden haber personajes que uno ame más, que a uno lo apasione o la apasione más. A mí hay algunos villanos que me apasionan y hay algunos personajes, digamos, de heroínas o, digamos, justicieros que también me apasionan mucho. Me apasionan algunos recorridos. Yo creo que perfectos es como difícil, pueden ser como recorridos más interesantes, ¿no? Pero siempre hay que poner en tensión también a los personajes, sean héroes o villanos, heroínas o villanas, porque justamente eso es lo rico del análisis, ¿no? No, no es que tengamos un personaje ya perfecto y no, porque tú también lo decías, quien hizo la pregunta, ¿no? Este, eh, la vida no es perfecta. La vida tiene momentos en los que somos muy felices, en los que nos puede ir bien. Hay momentos un poco más tristes, hay momentos más desanimados. Y los personajes de ficción, de alguna manera, están hablando también de nuestra propia vida, de la vida cotidiana, con sus altibajos, alegrías y demás. Entonces, creo que no debemos buscar la perfección. Pongamos en tensión y valoremos cuáles son esas características positivas que observamos en los personajes. Creo que han sido Sí, todas. gracias, gracias. Entonces vamos a pasar quizás del lado mexicano, no sé, Eva, Arely, a Jazmín, si tienen preguntas, no sé, de Eva. Gracias, Dalila. No sé si en el salón de nuestros estudiantes de Humanidades y Producción de Imágenes hay preguntas Hay, o hay en un la sala de comentario Zoom. de Lina, ¿no? De Lina Dorantes, ¿no? Sobre si tienes algún comentario sobre las telenovelas para niños, niñas, y cuándo empezaron y en qué países existen. No sé si ya has analizado este tipo de telenovela. En realidad no las sigo mucho, sé que existen, sé que han habido y hay. Eh, Ahí habría que ver si estamos considerando, por ejemplo, cosas como Soy Luna, si estoy considerando cosas como Violeta, si estamos considerando eso porque poco que son para niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido funcionan muy bien algunas. Violeta ha sido el gran éxito no solamente en el canal original, sino después pasó al cable y al día de hoy hay mucha gente que las consume. En el caso de Soy Luna también. Mi sensación, pero por la experiencia de lo que un poco llega hasta Perú, digamos, este, novelas infantiles en los últimos años no hemos tenido en digamos, en nuestra señal abierta, este, pero sí han sido importantes. Hay un fenómeno que es el fenómeno carrusel, por ejemplo, para América del Sur, que ha sido súper importante y que ponía en escena, digamos, cosas como el racismo, el clasismo, ¿no? Pero también la empatía, la solidaridad, el reconocer la diversidad, por ejemplo. Entonces, no sé exactamente en qué países existen. Lo que sí te puedo decir, Lina, es que, por ejemplo, en el caso turco, un porcentaje altísimo de novelas tiene presencia de niños y niñas. ¿Por qué? Porque se ponen en escena también los derechos de las niñas y los niños. Entonces, el recorrido puede ser de niños o abandonados o que pueden ser maltratados y justamente la telenovela lo que te pone en escena es todos los derechos y las leyes de protección a las niñas y niños, ¿no? Hay muchísimas telenovelas turcas con presencia de niños importantes, ¿no? O sea, donde además son hasta protagónicos. Una de las primeras que llegó acá, Elif, era la historia de esta niña, pero después en muchas otras
el niño es un elemento presente o la niña es un elemento presente. A nivel de hermanos, a nivel de hermanas, a nivel de familias, por ejemplo, que no han tenido una cabeza o no tienen una cabeza porque los padres han fallecido, ¿no? En, en los K-dramas, la verdad no te sabría decir porque, como dije hace un rato, yo no he visto muchos K-dramas. He visto algunos, pero digamos, telenovelas latinas, brasileras, en general son latinas también, pero turcas he visto muchísimo, o sea, a lo largo de mi vida. Muchas gracias, Juliana. Bueno, yo voy a aprovechar este, a preguntarte, ¿no? Dale. Se nota muchísimo como todo lo que conoces en relación a las telenovelas, y bueno, en realidad es como una pregunta más en qué pensás en relación a esta fuerza que ha tenido la telenovela turca, ¿no? De repente en Perú. Sobre todo porque nos comentaste que es un relato muy patriarcal, ¿no? Y que hay ciertos estereotipos que son muy conservadores, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene esa repercusión en Perú? ¿No? De alguna forma nos has comentado a lo largo de tu intervención que las telenovelas son una suerte de reflejo de las sociedades, ¿no? Ujú, Y por supuesto, como bien también lo mencionó Dalila, ¿no? Y creo que es como uno de las categorías fundamentales que has estado manejando, el tema de la representación. ¿Cómo podemos entender esta representación, ¿no? Que está asumiendo de repente, no sé, el pueblo de Perú para encontrarse o consumir este tipo de telenovelas, ¿no? Sobre todo porque no sé si sucede en otros países, ¿no? En México, no sé, me da la impresión de que esto que comentaste de las narcotelenovelas, ¿no? Hay una fuerza impresionante y tiene que ver también con una realidad social, ¿no? ujú. Política, y cultural, e identitaria, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué crees que las telenovelas turcas tienen esta fuerza, ¿no? En Perú, ¿qué hay de reflejo de la sociedad peruana con este tipo de consumo, ¿no? Esa es un poco como la pregunta. Gracias. De hecho, es algo que uno se lo pone a pensar. Uno no diría solo en Perú. Las telenovelas turcas tienen una presencia bien importante en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, ¿no? Han llegado a transmitirse hasta en Brasil, digamos, hablando un poco de América del Sur. De hecho, están entrando ahora, bueno, ya desde hace varios años tienen una presencia importante en Centroamérica, después de México, digamos, ¿no? O sea, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Este, yo creo que tiene que ver también con esta oleada, a nivel un poco más global, tiene que ver con esta oleada de retrocesos. Si la década pasada fue una década donde los derechos de las mujeres, las colectivas de mujeres pusimos temas en agenda con relación al tema de violencia, con relación al tema de, digamos, de plantar cara frente a... En los últimos años, digamos, hay un retroceso profundo en nuestros países con relación a sectores más conservadores, que además están en posiciones de poder. O sea, una cosa que tienes que considerar, por ejemplo, en el caso peruano, hace 10 años estamos en una crisis política, ¿no? Que enfrenta sectores conservadores, ni siquiera te voy a decir con sectores más progresistas, pero digamos con un estar igual, o sea, estar como estábamos en 2015. No, es como demasiados avances. Hoy en día tenemos pastores evangélicos en el Congreso del país, ¿no? Y están poniendo en cuestión, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya no debe ser Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino debe pasar a llamarse Ministerio de la Familia. Entonces la pregunta es, ya, ¿y qué tipo de familia es la que va a representar?
porque me imagino que va a ser papá, mamá, hijo, hija, perro, gato, o sea, pero no va a ser la mamá, una familia de dos mamás, de dos papás, de abuelos, o familias simplemente monoparentales, entonces, claro, se ponen en cuestión muchas cosas. Hay retrocesos fuertes en el caso peruano, pero creo que son retrocesos de la región también. Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, ¿no? O sea, Milei en, ¿cuánto tiene? ¿Un año? ¿2 años? Ha destruido el 80% de lo que se había logrado hacer en el gobierno argentino, que por lo menos para el Perú, o sea, para Chile, para chilenas, chilenos, para peruanas. O sea, era como el ejemplo de los países de habla castellana y ya tienen ley de aborto, tienen ley de reconocimiento, tienen ley de... Y mi ley en un año lo ha desaparecido. Entonces, pero por otro lado, hay situaciones de violencia, digamos, de violencia muy, muy fuerte. O sea, las manifestaciones que se han dado en Perú en los últimos años tienen como consecuencia más de 60 muertos y no sé qué cantidad de heridos. Las manifestaciones en la Argentina de Milei llevó a no sé cuántos jubilados a clínicas y entonces también hay una represión muy fuerte. Pero tienes a Trump en Estados Unidos diciendo las barbaridades que dice y aquellos que le quieren plantar cara, quedan silenciados porque también los medios grandes de comunicación no están diciendo nada, ¿no? Y hay otros gobiernos que tampoco. Entonces, es una contradicción y es una etapa. En términos de género, se habla siempre de olas porque la marea va y viene, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de franco retroceso y donde lo que queda es resistir y procurar avanzar. Entonces, yo creo que la telenovela turca funciona en términos técnicos porque están muy bien hechas. Sus guionistas son alucinantemente buenos y buenas. Hay un nivel de producción gigantesco porque ya producían para Medio Oriente con la crisis política en Damasco. Pero llegan a Latinoamérica y Latinoamérica también es un territorio que tiene tensiones entre modernidad y tradición. Entonces somos países poco más conservadores. Gracias. Areli, sí, pasamos con la pregunta de Areli. Hola, buenas tardes, digo, buenos días para Hola. ustedes. Muchas gracias por tu charla, me ha encantado. Yo tenía también un poco una duda en relación, digo, a algunas cosas que ya se habían comentado, pero quería ver si nos podías compartir un poco más tu reflexión. Yo quería como saber un poco qué piensas acerca de la violencia que a veces se hace tan explícita, sobre todo, por ejemplo, en las novelas o en las narconovelas, ¿no? Es decir, a veces me parece que hay como un cierto sentido, no sé si decirlo de contradicción, pero sí de reforzamiento de ciertas representaciones que por un lado como que nos ponen o diluyen ciertas violencias, como la en relación, no sé, me imagino mujeres, por ejemplo, que se representan de manera a veces muy empoderadas, ¿no? Pienso en algunas novelas, en unas novelas de este tipo, ¿no? Pero al mismo tiempo se refuerza, por ejemplo, la violencia como en la cotidianidad, ¿no? O sea, es decir, como que se juega un poco con el sentido común de la violencia. ¿No? O sea, entonces quería preguntarte un poco en relación a eso y otro que va en esa relación del sentido común y que ahorita lo planteabas con lo que está pasando precisamente en nuestros gobiernos y en cómo se refuerzan ciertos discursos, ¿no? Y en ese sentido también quería preguntarte, ¿qué tanto la novela o estas novelas también pueden renovar un sentido común? Es decir, como ese mismo es el sentido común, pero renovado, ¿no? Para que pueda, digamos, funcionar y reforzarse en la cotidianidad.
ponías tú algunos elementos que están ahí como que decías tú, permanecen porque no cambian igual que la tecnología, ¿no? O sea, estos elementos culturales que están como muy sedimentados y que o sea, tardan en redefinirse. Em, pero a mí a veces lo que me preocupa es precisamente eso, ¿no? Que se actualicen, ¿no? Y que en el fondo pareciera que está bien complicado como cambiarlos y luego llegan estos gobiernos y como que se, se atan a ellos, ¿no? Para jugar con estos elementos de sentido común. Y esa era como mi pregunta general. Gracias por tu charla. Nada, gracias, Areli. A ver, yo creo que tú has dicho una cosa que es totalmente cierta. Los marcos culturales, o sea, necesitamos cambios culturales, pero los marcos culturales no cambian tan rápido como otras cosas. Los cambios culturales tardan mucho en cambiar, ¿no? Algunas veces una generación no ve cambios culturales profundos, ¿no? Quizás en 2 generaciones y demás. Porque claro, una cosa es la historia con H mayúscula, como digo, o sea, la larga historia y otra es, bueno, nuestra historia de vida o de paso en nuestra historia de vida. Entonces, los marcos culturales son más difíciles. Hay muchas mayores resistencias, además, en poblaciones más adultas, ¿no? O sea, los adultos mayores, las adultas mayores son más resistentes a los cambios culturales, ¿no? Este, ¿Qué pasa con, digamos, si hay posibilidad de cambios? Yo creo que el ingreso de las mujeres, una cosa que, digamos, habría que empezar a mirar es el ingreso de las mujeres a espacios de decisión con respecto a la producción de telenovelas. ¿Ya? Y ahora voy a ir al tema de la violencia. ¿Por qué? Porque esas posiciones de poder le permiten a las mujeres, a las guionistas, a las directoras de fotografía, tomar decisiones y además dotar de una mirada distinta también esa industria, que durante muchos años ha sido una industria decidida por hombres. El ingreso de escritores, directores, actores de la comunidad LGTBIQ+, también ha generado cambios, porque tienen otra mirada, dotan de otra mirada a sus propios relatos. Con relación a lo que tú decías de la violencia, de acuerdo contigo, yo creo que hay relatos que son extremadamente violentos y que tú dices, wow, ¿no sería más bien que de pronto podemos tocar este mismo tema de otra manera o poner en escena de otra manera? Lo que termina pasando, creo yo, es que también es un diálogo directo con nuestros países. Yo no conozco, o sea, conozco el tema Juárez, conozco el tema de mujeres, de violencia de género, porque ese es un poco mi tema más fuerte, pero no conozco, digamos, la realidad o los contextos, o siquiera si se podría, yo creo que no, hablar de un contexto mexicano. Creo que México es muchas cosas diferentes también, dependiendo de dónde estás, porque en ese sentido Perú no es contexto peruano, es contexto Lima, contexto otras regiones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a nivel como más macro, no, en el año 2000 digamos, 2001 se da el cierre acá en el Perú. Oficialmente me corregirá James, que es peruano y él tiene los datos más exactos, pero el conflicto armado interno. Y el conflicto armado interno significó 20 años en el Perú, donde tú veías cosas atroces en la vida. O sea, pero en tu día a día, ¿no? Lima menos, pero digamos, Lima también en un momento. Entonces, claro, hay un nivel de violencia que te rodea y que es cotidiana a ti, que de pronto los medios o estos relatos piensan, exploran y dicen, porque si no, ya no lo ves tan violento. O sea, no sé cómo es el caso narco en México, pero sé de Juárez
y de verdad lo que encuentran ahí no es fácil. Entonces, de repente la televisión o de repente los que escriben estas telenovelas dicen, ok, si ponemos un nivel de violencia menor al que ya la gente, porque ojo, la violencia no pasa solamente por la telenovela, o sea, pasa en el noticiero, pero pasa en el periódico, pasa en tu vida cotidiana, ¿no? Es terrible lo que estamos viendo. Hoy en día estamos asistiendo a genocidios en vivo y en directo y parece que no nos están afectando. Entonces, ¿eso cuánto va a sumar al nivel de realismo que pongan en imágenes visuales? No sé, en 10 años los canales, por ejemplo. Y quería cerrar, digamos, esta reflexión más que una respuesta, en todo caso es una reflexión. Creo que en Francia también se estrenó ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Una telenovela turca. Por lo menos en el metro de Madrid estaba una gran gráfica. ¿En qué culpa tiene Fatmagul? Lo que tienes es el detonante de la historia es una violación grupal. Pero lo que es importante no es ese evento, sino que es gravísimo y que lo ves, ¿no? Lo que es importante es el recorrido a partir de ahí y la resolución y el convertirse en un agente de cambio de, digamos, no solamente de su lugar, sino además un agente que denuncia la violencia sexual y de género. Entonces, creo que en algunos relatos, no digo en todos, en algunos relatos hay situaciones de violencia que van a ser necesarios para el recorrido que va a ser el relato. Yo, coincidentemente, no me pegaba a ninguna de estas super series. O sea, creo que más allá de Pablo Escobar, La Reina del Sur, o sea, la del Señor de los Cielos, insoportable. O sea, porque yo decía, ya, o sea, esto es bombas, explosiones, pero ¿qué recorrido me estás haciendo? Digamos, a mí una cosa que me interesa es como el recorrido de los personajes, ¿no? Entonces, sí, creo que hay violencia innecesaria en algunos productos y en otros más bien la violencia como detonante puede ser un elemento importante para el recorrido, ¿no? Pero digamos, esa sería como, te invitaría a que siguiéramos reflexionando sobre eso, ¿no? En el chat hay una pregunta de Intisar Sí, Ferkus. sobre si finalmente las telenovelas representan cada vez más lo contrario que solíamos ver, ¿no? Y O sea, pero dice como mujeres narcotraficantes que al sí, final. sí, que al final tienen, en realidad sí hay un intercambio. Sí, yo creo que sí hay algunas, La Reina del Sur, por ejemplo, que la han vuelto a, La Piloto, Señora Cero, ¿no? Pero yo creo que es como a ver, también hay que ponerlo como en tensión, Intizar. Ponerlo en tensión, ¿por qué? Porque estás contando la misma historia, solo que cambio al Señor de los Cielos por una mujer y digo que estoy haciendo como una producción más equitativa en las representaciones y que las mujeres también pueden ser. Pero ahí habría que pensar qué tipo de feminidad encarna esa mujer. Hay feminidades que pueden ser muy patriarcales, así como hay masculinidades que pueden ser muy femeninas o muy frágiles. Y entonces, miremos eso también, ¿no? Señora Acero, por ejemplo, tú me pedías algunos ejemplos, Señora Acero, La Piloto, bueno, está La Reina del Sur, que todavía creo que está en Netflix. Señora Acero con seguridad estuvo en Netflix, no sé ahora. Este, entonces, estas mujeres son como mujeres súper. Hay una novela que a mí me gusta mucho y de hecho la encuentras en la plataforma regional, pero no sé si en Francia hay acceso a que es la plataforma VIX. VIX es una plataforma gratuita regional. De hecho, solamente pasa telenovelas en español, no tiene subtítulos a otros idiomas
porque la idea es, digamos, avalar la lengua, ¿no? Y a mí me gusta mucho una novela que se llama Mirada de Mujer, que ya tiene algún tiempo y que de hecho se ha hecho un remake reciente. El nombre del remake no lo tengo, pero Mirada de Mujer estaba en VIX y la he visto, no sé si en Prime, en alguna de estas globales la he visto, ¿no? Y tiene un remake. Estoy tratando de buscar. Está en Prime Video, Mirada de Mujer. Y estoy tratando de buscar el remake, el nombre del remake. Ana de Nadie. Y este 2025 se ha hecho otro remake que se llama Con esa misma mirada. Ana de Nadie o esa misma mirada. Te lo pongo en el chat. Búscalas porque son, por ejemplo, mujeres empoderadas. Son mujeres además poco mayores, casadas con hijos grandes. Y digamos los detonantes son los esposos que las dejan por mujeres más jóvenes. Ah, genial. Nada, si quieres te pongo acá mi correo y me escribes y yo encantada en lo que te pueda ayudar. Ahí está mi correo. Pues bueno, ya debido a que ya se nos está acabando el tiempo, pues que te queremos agradecer mucho, Juliana, por la charla, por el intercambio de ideas y compartirnos tu trabajo. Y pues bueno, entonces aquí daríamos cierre al evento. Agradecemos mucho también a nuestras instituciones, la UAC, a través de la Facultad de Filosofía y del Laboratorio de Investigaciones y Producción Visual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, a la Facultad de Artes también mediante el doctorado en Teoría Contemporánea, de parte de Francia, al Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de París-Nanterre y al Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Baja California, y obviamente pues a todas las coordinadoras que estamos aquí apoyando. Agradecemos obviamente profundamente su asistencia y participación y les extendemos también una invitación para la sesión, nuestra última sesión del semillero, de este Semillero Internacional de Estudios Visuales, que va a ser el 1 de diciembre, con la intervención de Sergio Martínez Luna. El título es Mirada, Distancia y Comunidad de las Imágenes, Inquietudes éticas en torno a los estudios visuales. Y bueno, y asimismo les invitamos a seguir nuestras actividades y eventos que también se hacen en línea a partir de nuestras redes sociales que pueden encontrar en nuestras plataformas institucionales. Pues agradecemos y que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Vale. Juliana. Un gusto. Gracias.